Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Recuerda que este tema está conectado con el anterior y bueno, en general todo el seminario, y está basado en nuestro libro El rugido del cordero. Ya te comento que lo puedes encontrar en Amazon en el link de la descripción. ¿Sí? Además, quiero hablarte un poquito sobre el tema de hoy. Tal vez resolver antes algunas dudas antes de que iniciemos con el tema. Existe este asunto de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y en Daniel también habla de reyes, habla de bestias con cuernos. Y el asunto es que como venimos interpretando todo esto nosotros, y como hemos ido viendo y analizando en el seminario, pueden quedar y surgir ciertas dudas que quiero resolver a continuación, que podremos estudiar a profundidad más adelante. Pero ya te lo voy comentando por si tenías estas dudas que imagino que en la mente de muchos habrá surgido. Y es el asunto de que nosotros en nuestro estudio solo vimos 7 Césares, 7 emperadores. Pero tú dirás, ¿no son acaso 10 cuernos? Y en efecto, y es que vimos 7 Césares porque Juan habla en inicio de 7, pero dentro de los 10. Él dice 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces hasta ahora solo hemos visto a los 5 emperadores que precedieron a Nerón, el que es, y el que aún no había venido, que era Galba, que vendría y reinaría solo por 6 meses, por poco tiempo. Sin embargo, ocurrió algo muy curioso, porque cuando la profecía parecía que no se iba a cumplir, porque debía cumplirse antes del año 70, esta bestia de 10 cuernos, cuando parecía que ya no se iba a cumplir así y que no iba a cuadrar lo que dijo Juan, entonces ocurrió algo muy curioso, sin precedentes en el Imperio Romano, y se conoce como el año de los 4 Césares. Resulta lo siguiente, que tras el suicidio forzado de Nerón, el 9 de junio del año 68 hubo una guerra civil. La primera en Roma desde la muerte de Marco Antonio en el 31 a.C. O sea, es algo que está causando grandes estragos en el Imperio Romano, que duró poco más de un año. El año 69 fue conocido, como te dije, como el año de los 4 emperadores, ya que durante aquellos agitados meses Roma vio vestir la púrpura a 4 hombres distintos. Entre junio del año 68 y diciembre del año 69, Roma fue testigo del nombramiento y caída de Galba, Otón, Vitelio y hasta la definitiva ascensión al poder de Vespasiano, quien logró estabilizar el imperio e instalar una nueva línea hereditaria, la dinastía Flaviana. Ahora bien, ten en cuenta que Jesús habló de que estos días serían acortados, ¿sí? De que todas las sucesiones ocurrirían de pronto más rápido de lo esperado, ya que debían ajustarse ciertas cosas, ¿ok? Eso entra dentro del marco profético y de lo que habló Jesús. Sin embargo, vemos cómo este ajuste se dio rápidamente. Parecía que los eventos de la destrucción de Jerusalén no llegarían. Sin embargo, con esta sucesión de Césares llegamos rápidamente a Vespasiano, quien sabemos que finalmente sitió Jerusalén. Y la profecía termina por cumplirse antes del año 70 con los 10 Césares, los 10 cuernos, y cuadrando perfectamente con la interpretación que llevamos hasta ahora. ¿Te parece interesante? Pues te invito a ver todo el seminario. Y bueno, hoy tenemos un tema mucho más jugoso, que es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué representa esos pies mezclados con hierro y barro cocido? ¿Y qué representa la roca que viene y desmenuza todo? Espero que lo disfrutes. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. La presente clase es un extracto de una antigua semana de oración titulada Un altar al amor desconocido. Tenemos esta estatua
Pero la estatua que hace Nabucodonosor para adorar no es la misma. La que levanta Nabucodonosor está toda hecha de oro. Por lo tanto, es una imagen de la otra, pero que unifica a todos los reinos en uno solo. ¿Qué quiere decir entonces? Que al igual que esta imagen que se hace para adorar, la bestia que vemos en Apocalipsis, unifica a todos los reinos en uno solo. O sea, representa tanto a Babilonia como Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero no está refiriéndose a la historia, sino es un símbolo de algo que es adorado. Las personas no adoran la historia. ¿Se dan cuenta? Las personas no adoran la historia. Pero sí hay algo que adoran. Sí hay algo que se ha hecho venerar. Y es Dios. Adoran a Dios, pero el problema es que adoran a Dios con las mismas características, ese Dios con las mismas características que tenía Nabucodonosor, los reyes de Medo y Persia, Alejandro Magno y los Césares. De hecho, los Césares eran llamados los hijos del Altísimo. Se decía que César era el Señor y que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podíamos ser salvos. Que César era el Salvador del mundo y que César impuso la paz mundial. Se llamaba la Pax Romana. Por eso Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerra. Porque en aquella época sí era raro oír de guerras y rumores de guerra. Esa profecía es ridícula aplicarla a día de hoy, ya que tenemos guerras por todas partes. No es un detalle distintivo ni señal, pero sí para aquella época donde no existían las guerras, porque Roma había conquistado todo el mundo conocido a filo de espada, a punta de cuchillo. Y depende de qué lado del filo estés, ¿cierto?, si es paz para ti o no. Pero César se autoproclamaba como el Hijo de Dios en la tierra, que era el Salvador del mundo. Por otro lado, los apóstoles tenían el eslogan contrario, o el mismo eslogan, pero con Jesús es el Señor, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Así que todo eso es muy interesante estudiarlo. Si alguien quisiera entrar en nuestra academia, podría a profundizar en cómo tiene cada frase, cada expresión de la Biblia tiene su propio trasfondo. Es interesante revisarlo desde ese ángulo. Pero bien, Juan lo ve en orden inverso y está mirando a todos los reinos que han gobernado este mundo, unificados. Pero ahora reitero la pregunta. Vamos a quitar un poco la diapositiva. En Apocalipsis, los habitantes de la tierra adoran a esta bestia, la que tiene al oso, al león y al leopardo. ¿Esa es la bestia que adoran? ¿O cuál es la bestia que adoran? No adoran ninguna bestia. ¿Se dan cuenta? Al igual que en el libro de Daniel, volvamos a la diapositiva, al igual que en el libro de Daniel, no adoran ninguna bestia. Lo que adoran es la imagen de la bestia mixta. Lo que adoran es la imagen de la bestia mixta. Lo de que diríamos es un reflejo, o en otras palabras, la palabra allí utilizada es en Apocalipsis una imagen mental. Así que tienen una imagen mental de que Dios es como aquellas bestias o aquellos gobernantes terrenales que han sucedido en la historia. Creen que es igual que Faraón. Y díganme si no es así. Porque todos los que esperan que Cristo venga, esperan que venga y le corte la cabeza a sus enemigos, ¿sí o no? Que le corte la cabeza a sus enemigos y se siente en un trono a reinar y que solo se quede con los que son leales a él. Esa es la misma imagen mental que tenían los judíos de su Mesías. Si Cristo volviera a venir, lo volverían a rechazar los que tienen esa idea de la segunda venida,
como un rey viniendo en su gloria, matando a todos los pecadores que no le obedezcan y quedándose solo con los fieles, supuestos fieles, que han obedecido su ley. Pero Jesús nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y de la misma forma que se fue, así vendrá. El libro de Apocalipsis presenta a Jesús con una imagen glorificada, pero ¿saben qué? El libro de Apocalipsis son símbolos a tal manera que el bronce bruñido de sus pies no cambia el polvo de sus sandalias cuando anduvo aquí en la tierra. Es un contraste curioso, porque cuando Cristo estuvo aquí siempre tenía los pies sucios, necesitaban ser lavados por lo polvoriento de los caminos de Jerusalén. Y ahora tiene los pies relucientes como bronce bruñido. Qué contraste, ¿no? Pero son símbolos. Cristo no deja de ser manso y humilde de corazón nunca. Entonces, lo que adoran es una imagen mental de la bestia, como si se tratase de Dios. Ahora bien, Apocalipsis 13, 14 al 15 dice: además engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir, y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia. ¿Se dan cuenta? Es como cuando Dios da aliento al ser humano, que lo hace a su imagen y semejanza. Ahora los seres humanos crean, fíjense que son los moradores de la tierra a los que se les dice que hagan. O sea, los moradores de la tierra son los que se hacen una imagen. ¿Se dan cuenta? Una imagen mental de la bestia. Y se le concedió al dragón dar aliento a esa imagen, para que la imagen de la bestia también hablara y hiciese dar muerte a los que no adoraran la imagen de la bestia. Este es el mismo espíritu de los fariseos, de todo aquel que dice: si tú no crees como yo, entonces mueres. Es la misma imagen que muchos hoy tienen de Dios. Tienen un altar, creyendo que adoran a Dios, pero se están haciendo una imagen y semejanza de alguien que no es Dios. Por eso no te harás imagen y semejanza, porque yo te saqué de la tierra de Egipto, allí donde el faraón tenía esas características y él era el Dios. Yo soy diferente. No me pongas una máscara, la palabra griega es panim. No tendrás dioses ajenos delante, panim, delante de mí. No me pongas una máscara de otro Dios. No me asemejes a las bestias ni a los seres humanos que gobiernan la tierra. No doy muerte al que no me adora. No soy así es la bestia. Romanos 1:23 dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios es su carácter. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, y él le mostró toda su bondad. La gloria de Dios es su carácter. Y como la gloria de Dios es su carácter, aquí dice: cambiaron esa imagen de Dios que no se corrompe, que no es dual, que no cambia, que no se deja llevar por emociones de venganza, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, cambiaron esa imagen mental de Dios y la transformaron en una imagen. O sea, cambiaron la gloria misma de Dios, no la imagen de Dios, sino la misma gloria de Dios, por una imagen de forma de hombre. Si el hombre se enoja y es vengativo, Dios tiene que ser así. Lo crean a su propia imagen y semejanza. Si el hombre mata por venganza, cuando tiene el poder de hacerlo, Dios tiene que ser así. O es Dios igual que los cuadrúpedos, los reptiles, igual que las bestias. 1 Corintios 1, 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es la historia de un Dios en manos de pecadores enojados, no la historia de pecadores en manos de un Dios enojado. Es muy diferente el concepto de una cosa con la otra. La cruz es la manifestación del amor incondicional de Dios, no es la manifestación de la ira de Dios.
Porque Dios estaba en Cristo. Dios no estaba castigando a Cristo por los pecados del mundo. Dios estaba en Cristo, ¿cómo dice? No tomando en cuenta los pecados de los hombres, reconciliando consigo al mundo. Por lo que hoy en día la cristiandad se cree que Dios estaba saldando las cuentas de nuestros pecados, pero es tan diferente el Dios que presenta Pablo, diferente al paganismo, donde no necesita satisfacer su ira, sino que los seres humanos quisieron matar a Cristo por su enemistad hacia Él. Cristo pone la otra mejilla y ahí está en la cruz, abriendo sus brazos a los que le querían matar, manso y humilde, sin hacer daño a ninguno de sus criaturas. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas fueron nuestros pecados, nosotros le pusimos en esa cruz. Dios sí lo previó y de eso sacó lo mejor. Decidió a través de la cruz mostrar que nos perdonaría, pasara lo que pasara, aun si matáramos a su Hijo. Esa es la cruz, ese es el mensaje de la cruz. Es Dios no tomando en cuenta las ofensas que le hicimos. Pero hoy se predica una imagen de Dios, ¿cómo? Justamente que la cruz es para tomar en cuenta las ofensas solo ahí y perdonarte. Y ahora, si tú no te arrepientes y vienes y rechazas la cruz, el gran sacrificio que hizo Dios por ti, te va a dejar igual que a Jesús en ese madero. No nos engañemos. Dios no es como los seres humanos. Pero muchos creen que ese evangelio, ese reino, que Dios no puede venir a reinar de esa forma debido a que si no elimina a los gobernantes de este mundo, ¿cómo puede reinar? No, es que tiene que venir y acabar con los reinos de este mundo, matándolos a todos, para que pueda reinar. No, ¿cómo se va a sentar y no va a hacerles nada? ¿Cómo va a dejarle su libertad? Así no debe ser. Claro, porque esa es la imagen de Dios que tienes, como si fuera un ser humano, un gobernante terrenal. Pero la imagen de la cruz nos muestra al Rey en su trono. Como le dijo a sus discípulos, si quieren sentarse conmigo en mi trono, pues eso les ha tocado. A la diestra y a la derecha mi Padre los ha escogido. Se refería a los ladrones en la cruz, a los malhechores. La copa que debo beber, el bautismo que debo ser bautizado, le pedían Juan y Santiago, que podían bautizarse. Refería a su muerte. Tiene su túnica, su manto de rey. Como Pablo dice en Hebreos 2, Cristo fue coronado de gloria y de honra mediante el padecimiento de la muerte en la cruz. Esa es su gloria, la humildad, la mansedumbre. Así conquista el Cordero inmolado en medio del trono a las bestias y los gobernantes terrenales. Por eso es necedad para muchos. No, es que tiene que usar la fuerza, tiene que imponer su gobierno, si no, no le van a hacer caso. Esa era la imagen que tenían los mismos judíos que rechazaron a Jesús por ser así. Porque cuando le quisieron hacer rey, él no quiso. Porque su reino no es así. La naturaleza de su reino es diferente, y esa es la sabiduría de Dios, que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes, como dice allí el texto. Mateo 11:25, en aquel tiempo hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Saben por qué? Porque los niños son, que en hebreo dicen a sus padres, papito, Abba, papito, Abba. Ese es el clamor de los niños. Y un niño confía en su padre y no creería que su padre fuera capaz de matarlo o de enojarse con él y derramar su ira sobre él. Por eso es que el concepto papito destruye toda esa imagen perversa del Dios todopoderoso que castiga a los seres humanos con ira. El clamor papito torna esa sabiduría que se cree sabia, pero es necedad, y la transforma en polvo. Destruye y humilla a través de la mansedumbre. Un método subestimable para muchos,
pero nunca subestimes el poder de un corderito lactante. Nunca, como le llama Juan en Apocalipsis, el corderito pequeño lactante. Nunca subestimes el poder. Todos esperaban un león, pero cuando Juan se voltea a mirar el león de la tribu de Judá, ve un cordero. Lo revelaste a los niños. Por eso Jesús dice, si no vuelven y nacen de nuevo, no pueden ver el reino. Porque Jesús dijo que el reino ya estaba aquí. El reino ya estaba aquí. Y cuando viene esa roca a desmenuzar los otros reinos, es cuando Jesús viene y dice, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. En su primera venida. Pero como todavía seguimos viendo que no ha matado a los presidentes y a los gobernantes mundiales, creemos que todavía no ha llegado a su reino. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente la imagen de un reino que tiene que matar a los otros para hacerse en el trono. Pero, como dice Apocalipsis, cuando Cristo ascendió, he aquí los reinos de este mundo han pasado a ser del Señor y de su Cristo. Los reinos de este mundo. Y Él reinará por los siglos de los siglos y está sentado hoy en su trono. Y miren cómo reina. Da la libertad a los seres humanos de ser seres humanos. No voy a entrar en la razón de por qué Cristo no ha venido. Pero ¿se han hecho estas preguntas? Porque Jesús no va a venir a cortar cabezas. Viene con una espada, pero una espada en su boca. Y si leen el libro de Apocalipsis y ven la palabra griega, regirá a las naciones con vara de hierro. La palabra regirá es pastoreará. ¿Cómo gobierna el Rey Jesús? ¿Cómo gobierna el Rey Jesús? ¿No es acaso aquel rey que cuando se va sigue su reino allí con aquel que tiene hambre, que está desnudo, que tiene sed, que está en la cárcel? Que cuando lo visitas al mismo rey, que cuando le das de comer al mismo rey. Su reino está en nosotros, entre nosotros. La cosa es, ¿tienes la idea de Dios como un papito, al igual que un niño pequeño? ¿Has podido nacer de nuevo como un niño pequeño para poder percibir el reino? La cosa no es si el reino ha llegado o no. El reino llegó hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿tus ojos están abiertos para poder verlo? Fíjense ustedes que Jesús mismo dijo en Mateo 20, del 25 al 28, dice, llamando a los discípulos cerca de él. O sea, ahora te invito a acercarte, así como Jesús llamó a sus discípulos cerca de él. Acércate, ven aquí, acompáñame a leer esto y escuchemos al Maestro. Sabéis, llamándolo Jesús junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes, noten, los gobernantes de los gentiles o de las naciones se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Mas entre vosotros no será así. O sea, en este reino, en el reino que estoy levantando, no será así, sino que el que quiera de entre vosotros ser el más grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será el siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así gobierna el Rey. Así gobierna el Rey. El reino de Jesús no es como los gobernantes de las naciones que ejercen su autoridad sobre ellos. Por eso es que a muchos no les cabe que el reino ya haya llegado y se tienen que andar inventando que los pies son Europa dividida, porque tienen que decir que es la segunda venida porque esperan una segunda venida, que no digo que no vaya a ocurrir, pero la esperan de un Jesús que venga a cortar cabezas porque es la primera venida. No les cuadra que haya destruido los otros reinos. Y es porque sus ojos no están abiertos para ver la naturaleza del reino que los niños llegan a entender. Un niño puede entenderlo porque el reino es espiritual. Si tú tienes la imagen de Dios, como dice Pablo, el espíritu
Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos Abba, Papito, para no estar en esclavitud ni en temor. Esa es la razón de que podemos saber que el reino ha llegado y no necesita, con haber llegado, comenzar a cortar cabezas. Comenzar a tomar las cuchillas, afilarlas y abrir su carnicería. No lo necesita. Porque él gobierna de una forma muy distinta a Alejandro Magno, a Nerón. Si no, ¿qué diferencia habría entre que gobernara Nerón y que él sea el salvador del mundo y impusiera la paz a filo de espada, con el Jesús que viene y impone la paz a filo de espada? ¿Nunca les ha cuadrado, no les ha cuajado, se han preguntado eso? ¿Qué diferencia hay entre ese Dios dictador o esa imagen de Dios con las bestias? Si Jesús no fuera un rey que gobierna como un cordero, entonces habría que tener mucho cuidado. Porque a la primera que te equivoques, tu cabeza va a rodar. Pero Nerón se suicida, y cuando se suicida el Imperio Romano tambalea, completamente tambalea. Digamos, recibe como una herida mortal, y parecía que iba a caer, porque esa cabeza, ese rey es herido. Pero se recupera. Habían venido 5 Césares que habían ya muerto. Nerón estaba presente. Y luego el otro aún no ha venido, que es Galba, que cuando viniera duraría por poco tiempo. Y Galba, efectivamente, duró muy poquito tiempo. Muy poco tiempo. Así que luego la pregunta es, si esto se cumple hasta antes del año 70 y solo habían 7 Césares hasta ahí y estamos en el año 69, ¿cómo puede cumplirse la profecía que son 10 reyes? Pero ocurrió lo increíble y se cumplió esa profecía perfectamente. Tras el suicidio forzado de Nerón, el 9 de junio del año 68, hubo una guerra civil, y la primera en Roma desde la muerte de Marco Antonio en el 31 a.C., que duró poco más de un año. El año 69 fue conocido como el año de los 4 emperadores o los 4 Césares, ya que durante aquellos agitados meses Roma vio vestir la púrpura a 4 hombres distintos. Entre junio del año 68 y diciembre del año 69, Roma fue testigo del nombramiento y caída de Galba, Otón, Vitelio, hasta la definitiva ascensión al poder de Vespasiano, quien logró estabilizar el imperio e instalar la nueva línea hereditaria de la dinastía Flavia. O sea, el año de los 4 emperadores, 10 Césares, 10 reyes que se involucran en el proceso, el contexto y destrucción de Jerusalén. Justo antes de que ocurra, sucesivamente el último año, 4 faraones y están los 10 reyes. Queda clarito en la profecía. Ahora bien, ¿por qué les hablo de esto? Porque debemos entender que los pies de hierro y barro siguen teniendo el hierro del Imperio Romano, no de un imperio medias, no de un imperio político de otra categoría o religioso, no, el mismo hierro del Imperio Romano, y es en parte fuerte y en parte frágil, y estarán, así como dice Daniel 2 del 41 al 43, será en parte frágil y en parte fuerte, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas y no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, la pregunta es, el barro no puede significar muchedumbre de gentes, porque en tal caso cualquiera sería el barro. Es un símbolo muy ambiguo el que se utiliza para decir que es Europa dividida. Pero sí cuadra y encaja perfectamente con la casa de Israel. Aquí les voy a decir un secreto. En el libro de Apocalipsis dice algo que pocos saben y sabían en la época. Ni hasta el día de hoy muchos saben esto. Pero Jerusalén manejaba los hilos desde detrás, manipulando y utilizando para su propio beneficio el Imperio Romano. Se dice que Babilonia era la que
la que gobernaba solapadamente sobre los reyes de la tierra. Si investigan quién es Babilonia, y que el tema está en nuestro canal que les mencioné, se van a dar cuenta a qué me refiero. Se refería a Jerusalén. Juan lo revela. El barro siempre en la Biblia, y vamos a ser bíblicos, aquí no vamos a estar con especulaciones de actualidad, no. Bíblicamente el barro no significa otra cosa que Israel. Por ejemplo, Jeremías 18:6. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Isaías 64, del 8 al 9. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros, somos tu pueblo Israel. Así que Israel es el barro y Roma el hierro. Pero no se mezclan sino por alianzas humanas, porque un judío con un romano no se lleva, como dice Pedro cuando va a casa de Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es que nos juntemos y yo que entre en la casa de un gentil. Sin embargo, por ocasión de la persecución de los cristianos y de Jesucristo, Roma e Israel se unieron. Por ejemplo, Lucas 23:12. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues habían estado enemistados el uno con el otro. Alianzas humanas para crucificar a Cristo. Herodes, un gobernante judío, y Pilatos, el procurador romano. Como dice Flavio Josefo, en Antigüedades, volumen 14, página 10, párrafo del 1 al 2. Me parece necesario aquí relatar todos los honores que los romanos y sus emperadores concedieron a nuestra nación y las alianzas de asistencia mutua que han hecho con ella. ¿Se dan cuenta? Flavio Josefo reconoce que habían alianzas de asistencia mutua entre Israel y Roma, porque este era un historiador judío. Pero quiero leer con ustedes Salmos 2:2. Esto ya estaba profetizado. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, contra su Mesías, su Cristo. Esa es la palabra ungido en hebreo. Y alguno me podrá decir, Bastián, pero eso no se refiere a los romanos y a los judíos, los gobernantes de las naciones y los reyes. Tampoco se refiere necesariamente a Cristo. Bueno, no me tomen a mí la palabra, tómensela a Pedro, como interpreta este Salmo segundo. Hechos 4, del 25 al 27. En el Espíritu Santo, por boca de David, nuestro Padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado los gentiles y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. ¿Quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Roma e Israel, Herodes y Poncio Pilato, contra su ungido, contra Jesús, la profecía de los reyes de la tierra uniéndose mediante alianzas humanas y que no se pueden mezclar, así como el judío con el romano no se llevan, no se pueden mezclar, pero sí colaboran juntos para tramar contra Jesús. Y es cuando Jesús viene que acaba con esos reinos sin la violencia. Pedro, guarda tu espada. Mis siervos no pelean. Si mi reino fuera de este mundo pelearían, pero mi reino no es de este mundo. No saben de qué espíritu son. No he venido a perder las almas de los hombres. Pedro, guarda tu espada. Basta de la espada, basta de tomar como los celotes el cuchillo para hacer difundir el reino. Así no se hace. Mi reino no es con ejército de espada, sino con mi espíritu. Nuestras armas no son terrenales, no son carnales, sino espirituales, poderosas, pero espirituales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es un aspecto espiritual, es algo diferente de la violencia que se ve muchas veces por parte de la historia del judaísmo y del cristianismo. Así que ahí están, Roma
e Israel unidos por alianzas humanas, una y otra vez. Y Jesús, Pedro dice que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y los reinos de este mundo han venido a ser del Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo es la roca que levanta un reino que jamás será destruido. Ya no pueden los romanos ni ningún otro gobierno venir y destruir el reino de Cristo, porque está en tu corazón, en mi corazón, y esparcido por todo el mundo y está llenando la tierra, y no hay forma de encerrarlo en 4 paredes, ni en un templo, ni en una nación. Por eso Daniel dice: en los días de estos reyes, de los Césares, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo. Claro, porque la salvación venía de los judíos. Sin embargo, ahora ya ni en este monte ni en Jerusalén se debe adorar, sino en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Por eso es que desmenuza y consume, pero no con las imágenes carnales, terrenales que tenemos de consumir y desmenuzar. Tiene otra forma mucho más poderosa, porque el amor causa un impacto mayor que la bomba atómica y es más efectiva en derrocar los reinos que la bomba atómica. Jesús gobierna de una forma diferente. Nerón podría llegar a tu familia, quemar tu casa, incluso tocar tu vida, pero jamás podría tocar tu corazón. Napoleón dijo: Alejandro Magno, Nerón, César, yo hemos levantado imperios a punta de filo de espada, pero ningún otro hombre ha sido tan amado, tan apreciado y ha recibido tanta lealtad de parte de sus súbditos como Jesús el Galileo. Hasta hoy hombres morirían por él, y muchos de nuestros secuaces, de nuestros súbditos, hasta traman para matarnos. Pero la lealtad que creó Jesús es una lealtad que nosotros no hemos podido conseguir con la espada. Busquen la frase de Nerón, de Napoleón, la estoy parafraseando, pero es preciosa. Él muestra el contraste, cómo Jesús reina de otra manera. Su reino no es de este mundo, es diferente. Y solo un niño puede entender el reino que ha llegado. Le preguntaron a Jesús si iba a venir el reino y cuándo vendría. Lucas 17, 20 al 21 dice: no dirán, helo aquí, el reino de Dios no viene con señales, o miren, allí está, porque el reino de Dios ya está aquí. Soy yo, estoy aquí con ustedes, entre vosotros, en ti, en mí. El reino está aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la sabiduría de la que hablamos. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Esa es la sabiduría que no es humana. Algunos han hablado estás hablando y citan ese texto, ¿no? Insensatez y no entiende las cosas espirituales. Esto es lo espiritual. Lo espiritual es lo que tienen el espíritu de niño, que tienen los hijos que son adoptados, que claman Abba Papito, el espíritu de Jesús, que ven a Dios como un papito. Por lo tanto, no lo pueden ver como un guerrero que corta cabezas, ni menos la de sus hijos. ¿Se dan? Y se percatan de ese asunto. Como la roca viene y golpea justo en la época de los reyes, cómo cuadra, cómo los desmenuza, pero no los desmenuza al modo que tú crees, los desmenuza de tu corazón. Porque esa roca no viene con mano humana, no es cortada con mano humana. Y ese concepto de que no es cortada con mano humana está en los evangelios. Por ejemplo, Juan 1:13. Que los que creen en Él no nacieron de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. O sea, nacen de nuevo, vuelven y son como niños. Y eso es obra de Dios. El hecho de que Cristo no es cortado con mano humana es que su reino es diferente a los reinos humanos. Y que Jesús es diferente. No viene por la voluntad del ser humano, no es igual que el ser humano. No de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre. Jesús nació en este mundo
por la voluntad de Dios. Su reino vino por voluntad de Dios. Jesús resucitó no como los templos levantados por manos humanas, sino Jesús resucitó como el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Nosotros somos hechura suya, no del ser humano. Y Él vive en nosotros, su reino está en nosotros. Y si en tu corazón no permites que Él reine y que apartes todos los otros ídolos o imágenes de Dios, lo único que puede destruir tu imagen falsa de Dios o nuestra imagen falsa de Dios, una imagen de un Dios destructor, que hace que al contemplar ese Dios, los aspectos prácticos que nos transformamos en la misma imagen de ese Dios. Vengativo, violento. Pero cuando la roca golpea en tu mente, la imagen mental de Dios ya no es como el oro o la plata de la estatua de Nabucodonosor. La imagen mental de Dios no es semejante a bestias, cuadrúpedos, reptiles, no es como imaginación humana como los gobernantes de este mundo. La imagen que vienes a traer de Dios es la imagen de un papito. Y ahí es cuando el reino ha llegado a vosotros. ¿Saben que Jesús dijo un día, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia? Cuando Jesús dice eso, hace una pausa. Hay allí un alto y luego comienza a explicar la parábola, pero el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Piensa en eso. El reino de los cielos es Jesús y el reino de los cielos puede estar en ti. Solo necesitas dejar y apartar un espacio en tu corazón y poner ese altar y dejar que el Dios desconocido lo llene. Y será algo que no podrás encerrar en una caja, porque no tendrás una imagen, una figura en la que lo puedas encerrar, porque siempre estarás conociéndole. Y esa es la vida eterna, conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Ese altar va a derribar todos los otros imágenes e ídolos de tu corazón. Yo os limpiaré y purificaré hasta lo más profundo de vuestras escorias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Yo, no por mano humana, no lo debes hacer tú. Deja que Él entre, deja que la imagen que Jesús presentó del Padre toque tu corazón y acabe y desmenuce la imagen falsa. ¿Quieren saber cómo no adorar a la imagen de la bestia? No tienes que ir a hablar o predicar contra el Papa. No tienes que ir a hablar en contra de los pecados de la Iglesia Católica. No tienes que andar estudiando de libertad religiosa y de las leyes. Nada que ver con eso. Si bien tuvieron que ver en el contexto de Juan, pero tiene un sentido espiritual más profundo. Si tú no quieres adorar a la imagen de la bestia, no tengas la imagen de Dios como si fuera una bestia. Pero la única forma de que Cristo nos quite ese velo, nos quite eso, es girando nuestro rostro hacia la gloria de Él. Adivinen dónde más aparece la palabra imagen. En la antigüedad se nos habló por los padres, muchas veces por medio de los padres, por los profetas. Me encantó la explicación que dio Alex de esto. Quiero darle otro tono, otro énfasis en otra palabra. Pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ya nos habló una vez para siempre por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, quien es la imagen misma de Dios. Él es la verdadera imagen de Dios. Jesús, Hebreos 1:3, es la imagen perfecta de Dios. Cualquier otra idea de Dios que no sea la de Jesús es la imagen de la bestia, es una imagen falsa. No te puedes regodear de guardar los mandamientos y cumplir la ley, cuando uno de los mandamientos es no te harás imagen. Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan.
pues el momento está cerca.